Hola a todos, compañeros, compañeras, compañeres, queridos, queridas, querides. Bueno, voy a hacer un vídeo intentando solventar alguna de las dudas que me estáis escribiendo, tanto por mail como por aquí por el Classroom. Y que tienen que ver fundamentalmente con el análisis de las fuentes históricas y el análisis de los textos. Primera cuestión fundamental. En la fuente histórica no puede caer un texto. Bien, en la fuente histórica cae cualquier otro tipo de fuente histórica que no sea un texto. Bien, el texto cae en el comentario de texto, en una de las dos opciones. Bien, aclarado eso, no puede caer un texto en una fuente histórica. He recibido varias preguntas que tienen que ver con, primero, la identificación de fuentes primarias y secundarias, que tanto en los textos como en las fuentes históricas es igual. Primaria si es estrictamente contemporáneo al hecho, secundaria no, pero ahora os voy a poner unos ejemplos para intentar aclararlo. Y luego, por otro lado, cómo responder a las diferentes cuestiones. Una de vosotras, y digo una porque ha sido una alumna, me ha escrito diciendo que había buscado en internet cómo hacer un comentario de una fuente histórica. Y claro, le ha salido el comentario típico, el comentario tipo que haríamos en una clase de historia si esto fuera lógico o normal. Es decir, cuando en la ESO dabais geografía e historia, o los que dierais en primero de bachillerato, que creo que en vuestro caso no es ninguno, dabais geografía e historia y se hacía un comentario de fuente histórica, normalmente se sigue 4 pasos. Una clasificación, análisis, comentario y conclusión. Y eso se adapta a cualquier tipo de fuente. Bien, el problema es que en el examen de BAU han resumido esto a 2 cuestiones. En la fuente histórica, una primera cuestión en la que te piden que identifiques el tipo de fuente, que digas la fecha y el contexto, y eso sería una pequeña clasificación, y que luego relaciones con el tema. Nos quitan toda la parte de análisis y nos quitan toda la parte de conclusión. Y en el texto nos preguntan que digamos brevemente el contenido del texto y que luego indiquemos las ideas principales y las expliquemos. Vale. En esa primera pregunta de decir brevemente en qué consiste el texto, yo os he propuesto un documento en el que vienen unas muy pequeñas clasificaciones donde dice qué tipo de documento tenemos. ¿Por qué? Porque podemos hacer dos cosas, decir este texto es tal o hacer una pequeña clasificación diciendo pues es un texto jurídico que recoge no sé qué. Primero, que nos va a ayudar mucho más, que nos va a dar más información y que le va a gustar mucho más al corrector. ¿Por qué? Porque se parece más a la clasificación tradicional que hacemos los historiadores cuando hacemos un comentario de texto. Por eso os he puesto ese documento que se llama Indicaciones para la primera pregunta del comentario de texto y que tenéis colgados en el Classroom. ¿Es obligatorio ponerlo? ¿Es obligatorio hacer esa distinción? No, no lo es. Pero sí que es beneficioso a la hora de la corrección, simple y llanamente. Leyendo a alguien que ya te dice qué tipo de documento tienes y tal, pues como que te predispone a leerle con más ganas, ¿no? Y eso es importante. Tened en cuenta que el corrector de BAU le van a soltar para corregirse en 3-4 días unos, pues, alrededor de 200 ejercicios. 200 ejercicios donde la inmensa mayoría coge la misma opción, donde lees infinidad de veces las mismas cosas medio mal contadas. Destacar en positivo siempre va a hacer que el corrector espabile y lea con más ganas. Y esto es así, y es así de subjetivo, y es así de puñetero. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, entonces, cuestión fundamental. ¿Cómo distinguir fuentes históricas? Bien, ya tenemos claro que hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias. Fuentes primarias estrictamente contemporáneas al hecho. En muchos casos viene la fecha puesta, con lo cual que el hecho que cuente y la fecha coincidan. Fuente primaria.
Tipos de fuentes primarias. Una fotografía. La fotografía es instantánea, no hay problema. La fotografía se hace el día que se cuenta esto. Otra fuente primaria, un grabado. Si el grabado es contemporáneo, por ejemplo, este que os pongo aquí. Otra ejemplo de fuente primaria, una caricatura. No tiene ningún sentido hacer una caricatura años vista, porque se pierde la gracia. Si veis prensa satírica, la prensa satírica o las bromas, el Mundo Today saca el titular el día o el día después de la noticia, ¿no? En esta semana la noticia del Mundo Today era que se iba a pedir que se quitaran las pinturas de Altamira porque denigran a los animales, que es una broma que hace referencia a el movimiento que hay ahora mismo en Estados Unidos, fundamentalmente el Black Matters que Black Lives Matters, ¿no? Bueno, ya sabéis que en inglés, que están derribando esculturas de personas que tienen pasado explotador, colonizador, negreros y ya de paso también conquistadores europeos del siglo XV y XVI. Bueno, a lo que voy. No tiene ningún sentido que una caricatura sea posterior al hecho que cuenta. Por ejemplo, os pongo como ejemplo de caricatura este. No tiene ningún sentido hacer esta caricatura 20 años después del suceso. No tendría gracia. Con lo cual, hemos dicho que fotos, casi todas las estampas o grabados, las caricaturas, son estrictamente contemporáneas. Fuentes que no son primarias, que siempre van a ser fuentes secundarias, pues son las que están hechas con mucho tiempo de diferencia y fundamentalmente son las elaboradas por los historiadores. Por ejemplo, mapas, mapa de antes de ayer. Otro ejemplo de fuente secundaria clarísima es, pues como veíamos el otro día, una tabla o un gráfico. ¿Por qué? Porque están hechos por historiadores tiempo después con los datos. Y ahí siempre hay un poquito de manipulación. Vale, ¿cuál era la duda que me preguntabais el otro día también por el Classroom y por correo? Las pinturas. Bien, en la mayoría de los casos, las pinturas sí que se hacen un tiempo después del hecho que cuentan. Y se hacen básicamente para intentar dejar la foto perfecta de lo que no se pudo hacer en su momento. Por ejemplo, esta pintura, de la que hemos hablado mucho en clase, está pintada en la década de los 80, pero representa un hecho de los 30. ¿Sería fuente primaria o fuente secundaria? Estrictamente hablando, es una fuente secundaria. Pero como sí que intenta representar muy bien lo que pasó, si alguien dice que es una fuente primaria, no pasaría absolutamente nada. Con lo cual, en caso de duda, no lo pongáis. No pongáis si es fuente primaria o fuente secundaria. Y centraos en decir qué tipo de fuente es. ¿Es una pintura, es un grabado, es una estampa, es un gráfico, es un mapa? No sé si me explico. ¿Bien? Esa es la idea. Bien, la otra pregunta que tenía importante con los comentarios de texto es, ya os he contado lo de la introducción, y luego que las ideas que contéis tenéis que intentar explicarlas con algo de lo que sabemos del tema. Y luego después contestar a la pregunta. Pero tenéis que intentar explicar. Cuando en el texto dice esto hace referencia a, o puede contar, o esto es que... Porque si solo indicáis la idea, se queda un poquito flojo. Y además eso compensa si luego no tenéis tiempo o no tenéis espacio para contar bien el tema.
porque se va a ver si te lo sabes o no te lo sabes. Eso es un poco la idea. Bueno, no sé si ha quedado claro este asunto o no. Espero que sí. Espero que sigáis estudiando con mucho ánimo, organizaos bien, planificaos bien, por favor, estudiad todo y estudiadlo bien y ánimo y a sacar lo mejor de vosotros mismos. Confío mucho en que os va a salir genial. Ya sabéis, cualquier duda me podéis comentar aquí en el Classroom o me podéis mandar un correo. Estoy intentando contestar lo más brevemente posible. Si no me pilláis fuera de casa, suelo contestar en el momento. Mucho ánimo, mucha fuerza, mucho valor y venga, vosotros podéis, confío mucho en vosotros. Chao.